Vamos a ver ahora lo que sería el flujo. Si ustedes observan las líneas de campo, verán que es realmente casi un fluido desde las cargas positivas a las negativas. Veamos si la idea de usar esto de como si fuera un fluido nos permite hacer algunos cálculos y poder entender mejor la forma como están estructurados los campos eléctricos. Lo que estamos haciendo es suponer de que el campo eléctrico ahora va a cumplir el rol casi de un tipo de velocidad en nuestro flujo. Así que tenemos que primero que todo definir un tipo de apertura de la manguera por el cual está fluyendo el agua. Y eso lo vamos a hacer mirando directamente algunos de los diagramas que ya teníamos antes. Y acá tenemos aquel que tenía dos cargas positivas. Y las dos cargas positivas tienen estas líneas de campo. Y aquí estoy tomando lo que es mi apertura de la manguera para ver cuánto líquido o cuánto campo está pasando a través de este elemento. Lo primero que tengo que ver es que el elemento tiene un tipo de sección, la sección de mi manguera. ¿Okay? Por otro lado, tengo aquí los campos eléctricos, que algunos van en esa dirección y otros están yendo en la otra dirección. ¿Qué es lo que me interesa a mí? No me interesa lo que está salpicando hacia los lados, me interesa lo que efectivamente está pasando por este disco, para lo cual tengo que saber en qué dirección pasa y para ello tomo lo que es el versor que está señalando en la dirección que es perpendicular a este disco. O sea, este es el versor, que es el vector de largo 1, es un versor, que va perpendicular a este disco S. Y a mí lo único que me interesa es la cantidad de componentes, la proyección de este campo en esa dirección multiplicado por esto. O sea, si yo tengo en este momento la sección y tengo la velocidad, obtengo el flujo total a través de multiplicar la sección por la velocidad. En este caso estoy multiplicando la sección por el campo eléctrico en la dirección perpendicular a la superficie misma. Así que en el próximo paso ahora tenemos que tratar de mirar uno de estos elementos un poco más en detalle. Acá tenemos el versor con el ángulo recto formado con la superficie. Acá tenemos el mismo, estos son los mismos versores, N está en todos lados es igual. Y acá tenemos los campos eléctricos. En esta parte está apuntando en esta dirección y en este otro lado está apuntando en la otra dirección. Pero eso no importa, lo que interesa es puro la componente que es a lo largo del versor de la superficie. O sea, nos interesa este vector fucsia que hay aquí, aquí, aquí. Porque el flujo va a ser la multiplicación de esta componente por esta superficie. Ahora, ¿cómo calculo esta componente? Acá tenemos escrito en más grande, acá tengo el campo eléctrico, igual que lo teníamos acá. Acá tengo el versor que estamos, perdón, el versor n que estamos acá, y el vector, la proyección que estamos buscando acá. Entonces, lo primero que necesitamos es la proyección de este vector sobre esta línea. Y eso significa construir un vector. Si yo tiro esta línea que es perpendicular acá, voy a obtener esta que es la proyección. La proyección ortogonal sería una que va en esta dirección, esta es la que va a lo largo del versor n. ¿Cómo se calcula? La forma en geometría más fácil y que está en la misma expresión en la parte de los ejercicios, pero aquí me adelanto, es el campo eléctrico, el producto punto con el versor n. ¿Cómo se calcula? Se toma la componente x del campo eléctrico y se multiplica por la componente x del versor n. Se le suma la componente y del campo multiplicado por la componente y del versor. Y se le suma la componente z multiplicado por la componente z del versor. Y como esto está en la dirección n, se agregó todavía el n. Lo mismo se puede hacer con trigonometría. Si uno aquí se da cuenta, esto es un rectángulo, esta es la hipotenusa, este es el cateto adyacente, y estaría acá entonces este ángulo entre medio, es el ángulo alfa, que aquí figura, que es la proyección es la hipotenusa por el coseno del ángulo alfa. Así que aquí tenemos la hipotenusa por el coseno del ángulo alfa. En consecuencia, si yo quiero saber el flujo por este disco, tengo que tomar el S y multiplicarlo por el campo multiplicado por el coseno del ángulo que me indica en qué dirección efectivamente estoy aportando al flujo real. Y eso es lo que me da el flujo eléctrico para este caso. Ahora, la situación es un poco más compleja, porque estas superficies no son solamente un disco. Si yo vuelvo acá atrás, yo tengo que definir toda una superficie acá, y eso va a significar que yo tengo un disco en esta dirección, acá tengo un disco en la otra dirección, acá en otra dirección. Yo voy a tener una serie de discos y tengo que sumar cada uno de sus componentes. Y aquí lo tengo separado, yo me puedo ir segmentando cada uno de estos elementos. Cada uno de estos discos de acá, como cada uno de estos pedazos de acá tiene aproximadamente situaciones constantes. Entonces yo tengo aquí la sección, aquí tengo su n, para el caso i-1 y i+1, y acá tengo los campos correspondientes. Entonces yo calculo la proyección y lo multiplico por la sección. Calculo la proyección, lo multiplico por la sección. Calculo la proyección, multiplico por la sección, y eso al final
uno termina sumándolo, que sería acá. Esta es la suma de la proyección multiplicado por la sección. Eso me va a dar el flujo total, la suma de las proyecciones multiplicado por las secciones. Y lo mismo ahora yo lo puedo hacer en forma continua, porque resulta que esto es una suma discreta, pero obviamente detrás puedo también modelarlo como una suma continua, o sea, como una integral, y aquí sencillamente se repite la misma expresión que teníamos en delante, aquí la componente multiplicado por la sección sumado, acá tenemos la componente multiplicado por la sección sumado, que es la integral. Veámoslo ahora con la relación que yo puedo establecer entre este producto y lo que es el ángulo. Entonces, si yo en este minuto miro la típica relación del producto punto, yo puedo expresar el producto punto como la magnitud de la, o sea, el producto punto A con B, fuera de hacerlo componente por componente, como señalé, también se puede calcular de otra forma, en que uno puede tomar acá el largo del A, lo multiplica por el largo del B y lo multiplica por el coseno del ángulo entre ambos vectores. Si hago eso y lo llevo acá, aquí tengo que el producto punto entre el E por el N, estaría acá, va a ser el largo del E, que está aquí, el largo del B, que sería el N, el largo del N es 1, así que no figura acá, y aquí está el coseno del ángulo, que sería el coseno del alfa. Si yo hago eso, me voy ahora a esto, en vez de tenerlo de esta forma, lo quiero escribir como alfa, entonces tengo esta situación. O sea, esta expresión de acá con esta expresión de acá me queda escrito aquí. Reemplacé esta parte acá adentro por EI por el alfa del coseno del alfa. Y también se puede llevar a la versión continua, que significaría esta versión de acá. O sea, ya estamos en condiciones de poder calcular el flujo. La pregunta es, ¿para qué nos puede servir? Veamos en el próximo video cómo se ve el uso de este flujo eléctrico.